Hola, bienvenidos. El día estamos aquí con Forte. Forte, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy bien y ahora, bueno, que estoy aquí contigo en la entrevista, mucho mejor. Bien, bueno, gracias a ti por venir. Bueno, vamos a empezar con preguntas rudas de una vez. Para ti, ¿por qué es importante Bitcoin? Bitcoin es una herramienta que va a marcar y está marcando realmente un hito. Personalmente, me toca porque al ser cubano, antes de Bitcoin los cubanos no teníamos una manera para poder ser usuarios de Internet, es decir, éramos usuarios del tipo pasivo, no podíamos pagar o no podíamos recibir pagos por servicios que pudiéramos ofrecer. Bitcoin nos abre esa puerta que el sistema bancario internacional jamás nos dio la posibilidad, ya que en Cuba hace más de 60 años ocurre un bloqueo económico o un embargo financiero, como algunos le llaman, el cual le quita el derecho al cubano de a pie, al cubano que vive dentro de Cuba, y de esa manera el cubano no puede acceder a muchísimos servicios que serían básicos para un ciudadano de cualquier otro país. Entonces Bitcoin nos abre esa posibilidad, nos abre esa puerta y no nos pregunta de qué sexo somos, de qué religión somos, de qué afiliación política. Simplemente somos un usuario más que tenemos nuestra clave privada, nuestra clave pública y podemos usar esta tecnología disruptiva, resistente a la censura. Así que realmente Bitcoin para estos ambientes donde pues existe la censura, pues se sale de este sistema tradicional y le da la posibilidad a esos usuarios que bueno, son seres humanos. Claro, claro, bueno. Eh, una pregunta ya entrando en el tema de Cuba, que es interesante, es cómo se maneja el tema de Bitcoin en Cuba. Bueno, aquí realmente en Cuba hay muchas comunidades de criptomonedas y cada cual mira Bitcoin como desee mirarlo. Un poco los más maxis los vemos como el mejor dinero que existe, lo vemos como ese medio de resistencia a la censura, lo vemos como esa reserva de valor. Y bueno, hay otras comunidades, por supuesto, que lo ven más como una manera especulativa. Tal vez los traders le importa un poco más el precio. Y entonces por acá por Cuba, por ejemplo, desde el punto de vista un poco más de Bitcoin Only, de Maxi, pues lo vemos como esa herramienta que nos ayuda en nuestro día a día. Por ejemplo, acá se usa muchísimo, ya que los salarios son muy bajos, se usa mucho Lightning Network, la red Lightning, ya que al ser al poder transferir valor de manera instantánea con poco fee, pues es el que mejor acogida ha tenido dentro de la población. Tenemos un grupo en Telegram que utiliza la herramienta LNP2P Bot, la cual nos permite hacer intercambios de manera segura, rápido y sin KYC. De esta manera nosotros protegemos la privacidad de los usuarios y hacemos prácticamente intercambios peer-to-peer de manera instantánea. Entonces, Bitcoin se usa en Cuba de muchísimas maneras, ya sea para poder pagar esos servicios que de otra manera no lo puedas hacer por el sistema bancario tradicional, y algunos lo vemos también como una reserva de valor. Entonces, Lightning Network nos permite, aunque sea muy poquito, es decir, 20 pesos, 5 pesos, que es muy poco dinero, pero aunque sea, puedes ir ahorrando tus pedacitos de SAT y de esa manera puedes irte liberando del monstruo inflacionario que estamos padeciendo. Claro, claro, bueno, ok. Otra pregunta es, bueno, en Uruguay existe un proyecto que se llama Escuelita Bitcoin, donde la gente aprende de Bitcoin, pero en Cuba, ¿cómo aprenden de Bitcoin? ¿Hay escuelitas así? Bueno, aquí en Cuba, antes del proyecto Cuba Bitcoin, existían otras comunidades, pero no indagaban tanto en el aspecto filosófico y técnico de Bitcoin. Lo veían un poco más como esta herramienta de especulación. Y se centraban, o sea, y también, además, veían otras criptomonedas. Cuba Bitcoin, el proyecto educativo Cuba Bitcoin nace justamente de la comunidad Cuba LNP2P, la cual se decide
pues hacer, aunque son la misma comunidad, pues se decide hacer un poco de una pequeña separación. Y QLNP2P se centra en dar soporte para que las personas puedan intercambiar de manera segura, en dar soporte a la comunidad cubana del LNP2P. Y Cuba Bitcoin se centra más en esta parte educativa y un poco en los últimos tiempos nos hemos centrado más en esta parte de construir una economía circular dentro de la isla. Cuba Bitcoin, la idea de Cuba Bitcoin o los cursos que estamos dando de Cuba Bitcoin ahora mismo, estamos usando el diplomado de My Fair Bitcoin. Y usamos este diplomado porque es un programa básico, es decir, que personas sin conocimientos técnicos puedan entender fácilmente qué significa Bitcoin. Además del diplomado, es decir, del programa que tiene My Fair Bitcoin, nosotros le hemos añadido otros contenidos, los cuales van, por ejemplo, privacidad, seguridad, cómo comprar Bitcoin sin KYC, qué cosa es Lightning Network. Por ejemplo, le hemos añadido clases de criptografía, de curvas elípticas, y hemos adaptado el programa a nuestra realidad y a nuestro, por supuesto, y a nuestros conocimientos, a los conocimientos de los profesores. No empezamos con un programa tal vez más brusco, por ejemplo, no sé, no empezamos a estudiarnos el libro Master in Bitcoin, porque si una persona no tiene conocimientos técnicos, pues o sea, va a hacer un choque con ese nivel de conocimiento y realmente lo que va a hacer es el efecto adverso que realmente nosotros queríamos. Es decir, en vez de lograr la adopción, lo que íbamos a hacer es lograr un miedo, un rechazo que no era oportuno. Entonces empezamos con el curso de My Fair Bitcoin, ya llevamos 3 ediciones. La primera se realizó en La Habana, la segunda se realizó en Las Tunas, en una escuela cubana que nos dieron la posibilidad. Y bueno, ahí fuimos y dimos el diplomado. Y la tercera se está realizando por primera vez en 2 provincias de manera simultánea, en La Habana y en una provincia del centro del país que se llama Santi Espíritu. Entonces, pues la idea es tener más ediciones de My Fair Bitcoin y un poco más adelante, pues dar cursos más técnicos de Bitcoin. Es decir, no solamente quedarnos en la parte básica, sino también ser personas activas. Incluso en un futuro no dudo que aún con todas las limitaciones que el cubano tiene en el día a día, como el Internet, por ejemplo, pues podamos encontrar cubanos colaborando con el core de Bitcoin, con el código de Bitcoin. Pero no, es muy interesante el tema cómo la gente se educa de Bitcoin y que es una educación avanzada de Bitcoin. Ni siquiera en Colombia hay ese tipo de educación de Bitcoin, imagínate. Bueno, Aunque en Colombia, disculpa que te interrumpa, aunque en claro, Colombia nosotros le tenemos mucho aprecio y también hay muy buenos colombianos, también hay muy buenos educadores de Bitcoin. Ahora mismo, no sé, me pasa por la cabeza mi amigo Juan Gal y claro. también me pasa por la cabeza a BTC Andrés, que realmente es un paradigma, es un educador muy bueno, es una persona que tiene mucho conocimiento sobre esto. Y por supuesto también mandarle un saludo a Ernesto de Escuelita Bitcoin, un gran amigo y realmente el trabajo que está haciendo es muy, muy, muy inspirador. Ah, listo, buenísimo. Bueno, otra pregunta es, bueno, hablaste un poco de que en Cuba un cubano no se gana mucho. ¿Cuánto se puede ganar un cubano en un mes? Mira, alrededor del año 2017-2018 los salarios estaban sobre los 20 a 40 dólares. No era una cantidad de dinero que a las personas pues le alcanzara para satisfacer todas sus necesidades, pero bueno, era una cantidad de dinero que las personas pues un poco que se habían adaptado y se podían cubrir algunas de esas necesidades. O sea, viene la COVID, se realizan algunos cambios económicos, algunos paquetes económicos, eh, decide realizar el gobierno cubano y la idea de estos paquetes era elevar el salario de los 20 dólares que estaba, salario promedio, a unos 60 dólares, 80 dólares. Sin embargo, sabemos todos que cuando hay una inyección de capital o cuando se paga o se suben los salarios sin realmente tener una producción detrás, pues sabemos que todo que es lo que viene, que es justamente un proceso inflacionario. En menos de 2 años, es decir, estas medidas se toman en enero del 2022, finales del 2021, enero del 2022, y en menos de 2 años el peso cubano, que tenía un valor de 25 CUP por dólar, CUP es Cuban pesos, es decir, un dólar estaba a 25 pesos, hoy por hoy $1
tiene un valor de 305 pesos cubanos hoy 19 de febrero. Es decir, en menos de 2 años, el pueblo cubano ha perdido más de 10 veces su poder adquisitivo. Mientras antes los salarios estaban alrededor de los $20, hoy un salario promedio está entre los 7, 8 o $14, un salario relativamente alto. Entonces, Bitcoin es no solamente es privacidad, no solamente es descentralización, no solamente es la oportunidad de poder acceder a Internet, sino es el hecho de que es una reserva de valor. Para el cubano, Bitcoin realmente es una reserva de valor, aun cuando estamos en bear market. Es decir, nosotros ponemos el ejemplo, compras Bitcoin en 69,000. Aún si lo hubieras vendido en 16,000, hubieras tenido más pesos cubanos que si simplemente hubieras ahorrado pesos cubanos. Es decir, aun cuando Bitcoin baje de valor, hubo un proceso inflacionario tan alto que estando en Bitcoin era un win to win. Claro, claro, bueno, es impresionante pues que un salario en Cuba sea de $14 lo máximo, ¿no? Del tope, bueno. Ando haciendo una investigación, yo creo que tú sabes qué investigación es. Es una pregunta que la verdad no tiene relevancia, no es importante, pero para ti, ¿quién es Satoshi Nakamoto? Bueno, yo creo que realmente a los bitcoiners no nos importa quién es Satoshi Nakamoto, realmente no tiene trascendencia. Pero siempre nos queda esa curiosidad de hacernos un poco los Sherlock Holmes. Y todos estamos ahí, ¿quién es Satoshi? ¿Quién crees que es Satoshi? Yo creo que Satoshi realmente no es una persona, me parece que Satoshi es un equipo y que es un equipo multidisciplinario que supo unir muchos descubrimientos. Creo que ese equipo, por supuesto, Nick Szabo, creo que ese equipo, Adam Back, por supuesto, Hal Finney, quien más que él. Ok, Entonces creo que principalmente dentro de estas tres personas, creo que esas tres personas son Satoshi. Es mi perspectiva, mi opinión, pero realmente no importa y yo creo que es mejor que ni se sepa quién es Satoshi. claro, claro, bueno. Una pregunta que se debate todos los días en Twitter es, ¿tú prefieres los bits o los sats? Para hablar de Bitcoin, es decir, más allá de tenemos un Bitcoin o más, me gusta referirme con Bitcoin. Sin embargo, para menores cantidades de Bitcoin, es decir, 100,000 SAT, 1 millón de SAT o cosas así, me gusta referirme a SAT. Creo que, creo que esa es no sé, la preferencia de palabras que tengo. Creo que es como decir $1 o centavos o un peso y kilo, me parece. Claro, claro. Bueno, eh, ¿tienes algún podcast de Bitcoin favorito que tú digas, este me interesa con este desayuno? Yo creo que hay muchos creadores de contenidos que son muy buenos. Ahora mismo así se me ocurre, por ejemplo, Bitcoinismo, uno que salió reciente de Adrián Bernabeu, se me ocurre Lunaticoin con su podcast, principalmente de que hemos acaparado muchísimo o sea, hemos aprendido muchísimo de él. También los directos de Lore y Andrés, también los videos pequeños de TikTok que no son podcast, pero bueno, de Andrés en los que se aprende muchísimo. Entonces, ahora sí con esta pregunta, estos son los primeros que me llegan a la mente, pero seguro que me faltaron muchos más. Y bueno, hay o sea, en los últimos años he visto que ha incrementado el contenido de español, que es muy bueno, que es muy necesario, ya que vemos que hay mucho contenido de calidad en inglés, pero es bueno que más hispanos se sumen a crear este contenido educativo. Así que también te digo, desde la parte de Cuba Bitcoin, desde mi parte de ti, muchísimas gracias por abrir este espacio y por darle voz a la comunidad hispana. Vale, gracias. Bueno, tú y yo sabemos que existen las hardware wallet, los cold storage. Para ti, ¿cuál es la mejor cartera de esas? La Colcar. La Colcar, ok. Sí, indiscutiblemente la Colcar, aunque bueno, en Cuba principalmente yo creo que por una cuestión de costo se usa bastante lo que es la Trezor, es la que más he visto, recientemente he visto también que hay cubanos que están comprando la Jade Wallet, y bueno, y en los inicios también la Ledger, pero bueno, la Ledger realmente no es una hardware wallet que nosotros recomendaríamos para usar. Claro, ok. Bueno, y ya por último, para irnos, me parece muy importante de todas las preguntas es, ¿cuál es tu recomendación para la gente en Colombia para que empiece a usar Bitcoin?
Yo creo que Bitcoin es un animal mutable que se adapta a la realidad de cualquier país, mientras tal vez un europeo lo vea como una medida de privacidad. Un cubano, por ejemplo, lo ve como una medida de privacidad, lo ve como una medida para luchar contra la inflación. Es decir, cada cual lo ve de acuerdo a su realidad y cada cual va a entender cómo usarlo de acuerdo a su realidad. Entonces yo creo que tal vez Colombia pueda tener algunos problemas sociales parecidos a Cuba y seguro que tiene otros problemas sociales que son parecidos a Cuba. Cada país tiene su realidad. Entonces yo creo que lo primero es estudiar Bitcoin, entender Bitcoin. Hay veces que uno lo entiende mejor y se educa mejor debido a una necesidad. Sí, creo que te debes motivar ahí. Sí, espérate. Se Sí, es que pasó algo Parece un aquí. discurso. Entonces vamos a repetir ahí de nuevo. Entonces yo creo que uno se estudia Bitcoin por necesidad y esa es la mejor manera de aprender Bitcoin. Entonces yo creo que cuando está la necesidad, de alguna manera llegas a Bitcoin y de alguna manera adaptas lo que es Bitcoin a tu realidad. Entonces yo creo que lo primero es que el colombiano se estudie Bitcoin o lo invite uno a estudiarse Bitcoin, no como una manera de estudiar Bitcoin, de que, o sea, no como una manera de intentarte convencer, sino como, mira, esta es una herramienta que creo que es buena, que creo que nos puede servir, vamos a ver cómo nos pudiera servir para nuestra realidad y listo, ¿no? O sea, sin la idea de convencer a nadie, sino con la idea de el aprendizaje, del entendimiento y de, bueno, de que cada cual después que se estudie Bitcoin, después que entienda Bitcoin, pues pueda adaptarlo a su realidad de la manera que prefiera. Entonces yo creo que principalmente para una adopción en Colombia, primero es que exista la necesidad y segundo es ver de qué manera me sirve y de qué manera arreglar mis problemas. Claro, fuerte, bueno. Buenísima tu explicación, tu recomendación. Y bueno, ha sido un gusto tenerte acá hablando de un tema tan importante como lo es Bitcoin. Más contigo que tú eres reconocido, que sabes mucho de Bitcoin. Y más que estás en un país donde es un poco difícil el tema, ¿no? Sí, yo creo que Cuba levanta muchísimas pasiones y con respecto al tema de Bitcoin, no es un tema censurable realmente. Aquí las personas pueden. Salió mi, salió mi gata. Yo dije, es un tema censurable y mi gata, mentira, mentira. Vamos a repetir esa parte. Bueno, Dale. yo creo que respecto con el tema de Bitcoin, en Cuba hasta el momento no es ilegal, sino es más bien alegal. Y entonces, pues, disculpa, se me pasó la pregunta, ¿me lo puedes repetir? Se me... Espérate. Eh, que porque que Bitcoin es un tema difícil en Cuba, es un tema difícil. Ya, vamos allá, vamos a ver qué digo. Bueno, realmente Cuba levanta muchísimas pasiones y el tema de Bitcoin realmente yo creo que empodera muchísimo al cubano, que le da muchísimas posibilidades y que rompe cercos. Y yo creo que como tecnología disruptiva pues puede aportar muchísimo. Hasta el momento nosotros podemos hablar abiertamente de esta tecnología de Bitcoin y yo creo que le tiene muchísimo que aportar a Cuba y muchísimo que aportar a cada cubano. Si cada cubano lograra su soberanía y lograra unir esta herramienta a su vida, creo que el nivel de vida, creo que el nivel de libertad también, pues aumentaría bastante. Claro, bueno, fuerte, muchísimas gracias por venir y hablar conmigo. Un placer haberte tenido acá y bueno, hasta aquí ha llegado todo. Muchísimas gracias a ti.